Vale, el estudio de los límites trigonométricos básicamente es juntar toda la información que uno tiene sobre los límites y utilizar las herramientas trigonométricas como las identidades, las propiedades, etcétera, para poder calcular algunos tipos de límites. El límite fundamental sobre el cual está construida toda esta teoría es este límite, que es el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido de x, y eso le da exactamente 1, ¿vale? Una manera de verificarlo rápidamente es que reemplace esas x por valores cercanos al 0 y se va a dar cuenta que eso tiende a 1. Calcule, por ejemplo, el seno de 15 partido 15, luego el seno de 10 partido 10, el seno de 5 partido 5, el seno de 1 partido 1, luego el seno de 0,5 partido 0,5, y así vayas acercando cada vez más al 0 en la x, y se va a dar cuenta que los resultados cada vez van tendiendo más y más hacia el 1. Hay muchas demostraciones sobre este límite que las puede buscar en internet fácilmente y se va a dar cuenta que, bueno, ese límite siempre tiende a 1. Una extensión de esto es que el límite cuando x tiende a 0 del seno de k por x partido k por x, eso es igual a 1. Es decir que no solamente tiene que estar el seno de x partido de x, sino que lo puede utilizar como con cualquier valor adicional, con cualquier constante adicional, que es la k. Entonces, si cambia la k, por ejemplo, por un 5, el límite cuando x tiende a 0 del seno de 5x partido 5x, eso también es 1, ¿vale? Todos esos valores siempre van a dar exactamente los mismos. El límite siempre se va a conservar de esa manera. Ahora, pensando en esa situación, pensando en ese límite, podemos encontrar o calcular este otro límite, que es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno partido x. Entonces, fíjese acá lo siguiente. Si yo tengo 1 menos coseno, puedo multiplicar por la conjugada, que sería 1 más coseno de x. Todo esto dividido en 1 más coseno de x. Eso me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x. Y todo esto dividido en x por 1 más coseno de x. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que ese límite está indeterminado desde el principio, ¿no? El coseno de 0 es 1, arriba me queda 1 menos 1, o sea 0. Y si la x tiende a 0, esto abajo me da 0. Entonces me quedaría 0 partido 0. Tengo que tratar de factorizar y eliminar esa indeterminación. Y la forma de eliminar esa indeterminación que escogí fue más o menos como racionalizando, es decir, multiplicando por la conjugada del valor que tengo acá arriba. Como era 1 menos coseno, multipliqué por 1 más coseno. Entonces, tengo el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado. Eso es una identidad. Y dijimos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x era igual a 1. Por lo tanto, seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, eso es seno cuadrado de x. Todo esto partido en x por 1 más coseno de x, ¿vale? Y ahora mire lo que puedo hacer. Este límite, cuando x tiende a 0, lo puedo separar de la siguiente manera. Seno de x partido de x por seno de x partido 1 más coseno de x. Y aquí puedo separar el límite. Entonces esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido de x por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido 1 más coseno de x, ¿vale? Este primer límite, si se dan cuenta, límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido de x, es el mismo que teníamos allá arriba. O sea, ya sabemos que esto tiende a 1. Y por este lado está multiplicado por, y ahora sí puedo reemplazar. Esto me queda seno de 0 partido 1 más coseno de 0. ¿Por qué ahora sí puedo reemplazar? Porque no se me indetermina.
Eso me da 1 por el seno de 0 es 0, dividido 1 más el coseno de 0, que es 1. Entonces esto sería 1 por 0 partido 2, que es 0, y 1 por 0 es 0. ¿Vale? Y ahí está calculado. Ese segundo límite que aparece ahí es otro límite muy importante que lo van a encontrar en muchos ejercicios. Por lo tanto, escríbalo también de alguna manera que no se le vaya a olvidar. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido en x siempre va a ser igual a 0. Entonces, una manera de recordarlo es que el de seno, el límite de seno partido x, que es el de arriba, siempre va a 1. Y el del coseno va a 0. ¿Vale? Fíjense que tienen más o menos la misma estructura, pero el seno está solo y el coseno está 1 menos coseno. Uno tiende a 1, el otro tiende a 0. ¿Vale? ¿Cómo podríamos aplicar eso? Fíjese el ejercicio 2 que está aquí propuesto. Tengo 2x más seno partido en x por coseno de x. Sin necesidad de entrar a factorizar o resolver alguna cosa, yo puedo darme cuenta que si reemplazo por 0, 2 por 0 es 0, seno de 0 es 0, 0 más 0, esto me da 0 arriba, y abajo 0 por coseno da 0. Entonces 0 partido 0 está indeterminado. Como está indeterminado, tengo que tratar de eliminar esa indeterminación. Entonces, una cosa que uno puede hacer es separar la suma. Límite cuando x tiende a 0 de 2x partido x coseno de x más seno de x partido en x coseno de x. ¿Vale? Esto me queda el límite cuando x tiende a 0, cancelo esto, de 2 partido coseno de x. Ese límite ya existe. Más seno de x partido x por 1 partido coseno de x. ¿No? Entonces, voy a separar el límite para cada uno de los términos. Eso me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 2 partido coseno de x más el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x por 1 partido coseno de x. Y aquí ya puedo entrar a resolver el límite. Si reemplazo por 0, coseno de 0 es 1. Entonces esto me queda 2 partido 1. Más esto es lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces esto tiende a 1 por, y luego reemplazo 1 partido coseno de 0, el coseno de 0 es 1, y ahí me queda. Esto sería 2 más 1 por 1, 1, y entonces ese límite me da 3. Ahí está, ¿vale? Que utilicé el primer límite, es lo importante, ¿vale? Mire, este ejercicio es un ejercicio bastante complejo, o sea, no es complejo por la, digamos, por la manera en la que se resuelve, sino que es un poco extenso. Hay que pensar hartas cosas, hay que utilizar hartas cosas, entonces por eso le puse ese título. Si yo reemplazo por 0, el coseno de 0 es 1, entonces acá me queda 1 más 1, 2, o sea, raíz de 2, menos coseno de 0 es 1, 3 menos 1 es 2, entonces me queda raíz de 2 menos raíz de 2 partido 0. Eso es 0 partido 0, o sea, se indetermina. Si se indetermina, hay que tratar de factorizarlo o hacerle algo para eliminar la indeterminación. En este caso voy a multiplicar por la conjugada, voy a racionalizar. 1 más coseno de x más la raíz cuadrada de 3 menos coseno de x. En la parte de arriba y en la parte de abajo. 1 más coseno de x más la raíz cuadrada de 3 menos coseno de x. ¿Vale? Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de
el primer término al cuadrado sería 1 más coseno de x, menos el segundo término al cuadrado, que sería 3 más coseno de x. Todo esto dividido en x por la raíz cuadrada de 1 más coseno de x más la raíz cuadrada de 3 menos coseno de x. Esto sería el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos 3, que serían menos 2, más 2 coseno de x, ¿cierto? Y todo esto dividido en x por la raíz cuadrada de 1 más coseno de x más la raíz cuadrada de 3 menos coseno de x. Vale, fíjese que arriba tengo un factor común. Límite cuando x tiende a 0 de menos 2 es común de ¿quién? De 1 menos coseno de x. Y todo esto está dividido en toda esta expresión, ¿no? Lo voy a copiar para no tener que escribirla toda. Eso. Ahí. ¿Vale? Ahora, acá, mire, la manera en la que uno tiene que ir pensando es esta. Acá tengo la indeterminación, ¿no? Porque si esa x se convierte en 0, todo eso de abajo me da 0. Entonces se me va a eliminar. Entonces necesito alguna manera de quitarme esa x de ahí. Arriba no tengo ninguna x, porque tengo un coseno de x. Pero lo que sí tengo es un 1 menos coseno de x, que eso le tiene que hacer pensar en esto, ¿no? En 1 menos coseno cuadrado. Pero le falta el cuadrado. Entonces, una manera en la que uno puede lograr ese cuadrado es multiplicando por la conjugada, como cuando racionalizamos. Esto me quedaría 1 más coseno y 1 más coseno de x, ¿vale? Entonces, ¿qué me va a resultar? El límite cuando x tiende a 0 de menos 2 por 1 menos coseno por 1 más coseno es 1 menos coseno cuadrado de x. Y todo esto está dividido en x por la raíz de 1 más coseno de x más la raíz de 3 menos coseno de x por 1 más coseno de x. ¿Vale? Entonces, esto sería el límite cuando x tiende a 0 de menos 2. 1 menos coseno cuadrado de x, ahí lo tengo. Eso es seno cuadrado de x. O sea, 2 seno cuadrado de x. Y todo eso está dividido en toda esta expresión, que nuevamente la voy a copiar. Todo esto, ¿no? Entonces, lo duplicamos. Ahí está. ¿Para qué hice eso? Porque fíjense lo que les estaba diciendo. Yo acá es donde tengo el problema con esta x, ¿no? Pero mire el límite que me acaba de aparecer. Arriba tiene un seno. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de, voy a poner un seno de x acá, partido en x, y eso está multiplicado por, ¿qué me queda? Menos 2. Tenía seno cuadrado, pero puse un seno afuera. Entonces me queda acá seno de x. Dividido. Abajo tenía una x, que ahora ya la tengo al otro lado. Y entonces lo único que me queda es toda esta expresión, pero sin la x. Y fíjese que es lo interesante, que la x era la que estaba generando el problema. Y ya la dejé afuera. ¿Por qué la dejé afuera? ¿Por qué lo dejé de esa manera? Porque mire acá. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido de x es 1. Entonces aquí ya acabo de salvarme y eliminar esa indeterminación. Y entonces el resultado de este ejercicio sería 1 por, y ahora reemplazamos todas las x por 0, menos 2 por el seno de 0 partido en la raíz cuadrada de 1 más coseno de 0 más la raíz cuadrada de 3 menos coseno de 0, y esto está
multiplicado por 1 más coseno de 0. Entonces esto me daría 1 por, el seno de 0 es 0, entonces esto da 0, dividido, en verdad no va a interesar cuánto va a dar todo lo de abajo, pero veamos simplemente para que no haya ninguna indeterminación. Esto sería la raíz de 1 más 1, coseno de 0 es 1, más la raíz de 3 menos 1, y eso multiplicado por 1 más el coseno de 0, que es 1. Entonces, fíjese que esto sería 1 por, esto da 1 más 1, 2, raíz de 2, más raíz de 2, que sería 2 raíz de 2 por 2. Eso daría 4 raíz de 2. Pero como arriba tiene un 0, una 0, y 1 por 0 es 0. Y ahí queda. Ese límite da 0. Y se utilizó para salvar ese límite la propiedad del límite o la regla de este límite de x tiende a 0 cuando seno de x partido de x. ¿Vale? Hay un ejercicio que es un poco más de pensar y de tener estrategia. Y miremos este otro ejercicio que incluye también todos los elementos que hemos hablado. Tenemos acá el límite cuando x tiende a 0 de 2 menos 2 secante de x partido x al cuadrado. ¿Se acuerdan las identidades? Secante cuadrado menos 1. 1 menos secante cuadrado sería menos tangente cuadrado. No nos aporta mucho. Quizás lo que podemos hacer es cambiar la secante como un coseno. Entonces veamos. Límite cuando x tiende a 0 de 2 factor de... voy a cambiar la secante. 2 menos 2 por la secante, que es 1 partido coseno cuadrado de x. Y todo esto dividido en x al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto sería el límite cuando x tiende a 0 de 2 coseno cuadrado de x menos 2 partido coseno cuadrado de x, y eso por x al cuadrado. Entonces, puedo calcular acá el límite cuando x tiende a 0 y factorizar, arriba tengo un factor común, menos 2 factor de menos coseno cuadrado de x más 1. Todo esto dividido en x al cuadrado por el coseno cuadrado de x, ¿vale? Entonces esto sería el límite cuando x tiende a 0 de, fíjense que acá tengo un 1 menos coseno cuadrado de x. Y eso está multiplicado por un menos 2. Aquí debajo voy a dejar un x al cuadrado y aquí debajo voy a dejar el coseno cuadrado de x. ¿Por qué hago eso? Porque 1 menos coseno cuadrado es el que teníamos acá, que es seno cuadrado de x. Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x partido x al cuadrado por menos 2 partido coseno cuadrado de x. Este límite, seno de x partido de x, sabemos que tiende a 1. Entonces puedo calcular ya el tiro el límite. Esto tiende a 1, está elevado al cuadrado, por menos 2 partido el coseno de 0 es 1, o sea 1 al cuadrado. Y entonces esto me daría 1 por menos 2 partido 1, o sea este límite da menos 2. ¿Vale? Y aquí la idea fue utilizar justamente o usar ese teorema para el límite de el seno de x partido de x. ¿Vale? Bueno, y todas estas ideas de los límites, de la trigonometría, etcétera, básicamente para poder llegar a las derivadas, para poder acercarse a las derivadas de este tipo de funciones. Entonces, un ejercicio que uno puede hacer rápidamente es mirar cuáles son las derivadas de estas funciones utilizando la definición del límite. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? Del seno de x más h menos
el seno de x, todo esto partido en h, ¿no? Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h. Recuerde que en un video anterior le dije que podía utilizar estas expresiones, ¿no? Que son las identidades. Entonces, mire, si yo me la llevo para el otro lado, acá, entonces lo que pueden hacer es lo siguiente. Ahí está. Vamos a dejarla acá para recordarlo. Entonces, el seno de x más h, de acuerdo con la primera fórmula que aparece ahí, eso es el seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h. Y eso menos el seno de x, todo dividido en h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de, fíjese que el primer y el último término tienen seno de x. Seno de x factor de coseno de h menos 1 más coseno de x por el seno de h. Y todo esto está dividido en h. Dividido en h. Dividido en h. ¿Sí? Fíjese que esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 partido h por seno de x más el límite cuando h tiende a 0 de seno de h partido h por coseno de x. ¿Se acuerda de estos límites? Seno de x partido de x es 1 y 1 menos coseno de x partido de x es 0. Entonces, a este está al revés, ¿no? 1 menos coseno, bueno, se le puede dar la vuelta y dejarle un menos afuera. Es decir, que esto me puede quedar de la siguiente manera. Menos 1 menos coseno de h. Y es lo mismo, ¿no? Solo le di la vuelta a un signo. Entonces, 1 menos coseno de x partido de x tiende a 0. Por eso no me importaba tanto si lo factorizaba o no, porque esto tiende a 0. 0 por seno de 0. Más el límite cuando h tiende a 0 de seno de h partido h, este sabemos que tiende a 1. 1 por coseno de x. 0 por esto va a 0. Y entonces esto es igual 1 por coseno de x. ¿Vale? Entonces, si yo tengo f de x igual a seno de x, la derivada del seno es el coseno de x. ¿Vale? Miremos la otra. F' de x igual al límite cuando h tiende a 0 del coseno. Entonces me queda coseno de x más h menos coseno de x, todo esto partido en h. Entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0 de coseno de la suma, acá está, es coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Todo esto dividido en h. Y me falta acá menos coseno de x. Ahí sí. Entonces, primer y tercer término tienen coseno. Eso me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x factor de coseno de h menos 1 partido en h. Y luego menos seno de x por seno de h partido h. Pasa la misma situación que en el límite anterior, ¿no? Entonces, límite de h cuando tiende a 0 de menos paréntesis 1 menos coseno de h. Todo esto partido en h, pero ahora por el coseno de x. Y luego menos el límite cuando h tiende a 0 de seno de h
partido en h por el seno de x. Esto sabemos que tiende a 0, esto sabemos que tiende a 1, y por lo tanto el resultado sería 0 por coseno de x, perdón, aquí era x, perdón, eso no se reemplaza, menos 1 por el seno de x. Esto me da 0, y entonces el resultado es menos seno de x. Y ahí está. Entonces, si yo tengo que la función es coseno, la derivada es menos seno de x, ¿vale? Entonces, de aquí en adelante uno ya puede llegar y utilizar estas fórmulas. No es necesario volver a hacer todo el límite, porque el límite fue sencillamente para saber cuánto daban. Si tiene la función seno, la derivada de seno es coseno. Y si tiene coseno, la derivada de coseno es menos seno, ¿vale? Entonces, algunos ejercicios que puede hacer son estos. Ya sabemos que si f de x es seno de x, la derivada f' de x es coseno de x. Si la función es coseno de x, la derivada es menos seno de x, ¿vale? ¿Qué pasa si f de x es tangente de x? Entonces, bueno, pues f de x, la tangente es seno de x partido coseno de x, ¿no? Y eso es un cociente, es una división. Entonces, la derivada f' de x sería la derivada del de arriba, seno de x derivado, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada de abajo, dividido el de abajo al cuadrado, ¿vale? Entonces, f' de x sería igual a la derivada de seno, coseno, por coseno de x, menos seno de x, por la derivada de coseno, menos seno de x. Todo esto dividido en coseno cuadrado de x. Coseno por coseno, coseno cuadrado de x, menos seno por menos seno, más seno cuadrado de x, dividido coseno cuadrado de x. Y entonces coseno más seno cuadrado es 1 partido coseno cuadrado de x, y esto sería secante cuadrada de x. Entonces, si yo tengo la función f de x que es tangente, la derivada f' de x es secante cuadrado de x, ¿vale? Ahí. Secante cuadrado de x, ahí ya basta. Y ahora ya tenemos secante, ya tenemos tangente. Bueno, le queda para que usted averigüe cotangente de x. ¿Cuál es la derivada? Le queda secante de x. ¿Cuál es la derivada? Y le queda cosecante de x. ¿Cuál es la derivada? ¿No? Esto lo vamos a ver en clase. Adicionalmente, en el próximo video voy a abordar un poco más en profundidad estos elementos. Un par de comentarios sobre estos ejercicios para terminar. Este ejercicio es un clásico ejercicio de los límites. Fíjese que no puedo aplicar la fórmula que tengo del límite, esta. ¿Por qué? Porque tengo 7x acá y 4x acá. Entonces no se puede, ¿ya? Pero hay una estrategia que se utiliza siempre. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 7x, multiplico por 7x, divido por 7x. Y todo esto está partido en 4x. 7x dividido 7x es un 1, entonces da lo mismo, ¿vale? Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de seno de 7x partido, voy a seleccionar a este, 7x, por 7x, y todo esto está dividido
en 4x. ¿De acuerdo? Esto tiende a 1. Esto se cancela. Entonces me queda que el resultado es 7/4. ¿Vale? Esto es una forma de resolver este tipo de ejercicios. Es muy clásico, muy clásico que aparezca esto. Bueno, y para este último ejercicio es una derivada. Entonces, y' sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. La derivada de 1 es 0, la derivada de seno es coseno. Pero bueno, ya estoy derivando, pero no o sea, estoy haciendo como dos cosas al tiempo. La derivada de 1 es 0 y la derivada de seno es coseno, entonces me queda menos coseno de x. Todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. 1 menos seno de x al cuadrado. La derivada de coseno es menos seno de x. 1 menos seno de x menos coseno por menos coseno más coseno cuadrado de x. Dividido en 1 menos seno de x, todo esto al cuadrado. Entonces, esto sería menos seno por 1 menos seno de x, menos por menos me da más seno cuadrado de x, más coseno cuadrado de x, todo esto dividido en 1 menos seno de x al cuadrado. Entonces, esta expresión que tenemos acá es 1 por identidad pitagórica. Entonces esto me queda, a ver, voy a abrir un poco de espacio. Esto me queda menos seno de x más 1 partido 1 menos seno de x al cuadrado. Claramente este término es lo mismo que esto. Entonces me queda 1 partido 1 menos seno de x. Y esta es la derivada de esa expresión. ¿Vale? Entonces, como les dije, intenten utilizar las identidades para cambiar esto y encontrar esas derivadas. Y ya cuando tengan el kit completo de derivadas trigonométricas, traten de hacer ese ejercicio. Si no se puede, bueno, lo hablaremos en el siguiente video.